El comandante T se encontraba en el puente de la nave exploradora, el Asterisk Harmonic Discovery, con sus manos de 4 dedos entrelazadas a la espalda mientras observaba la pantalla. El sistema desconocido se extendía ante ellos. El tercer planeta, desde una estrella amarilla común y corriente. Nada especial, excepto las lecturas de energía que los habían llevado a través de la mitad del informe de estado del sector, dijo en voz baja. El oficial científico June levantó la vista de su consola. Sus grandes ojos parpadeaban rápidamente, una señal de estrés entre su especie. Las lecturas son consistentes. Comandante. Las salidas de energía son diferentes a cualquier otra cosa en nuestra base de datos. El Asterisk Harmonic Discovery colgaba en el borde del sistema. Los sensores pasivos se extendían a su alcance máximo. La Confederación Galáctica tenía protocolos estrictos para los escenarios de primer contacto. El primer contacto solo se podía observar tras una comprensión profunda. En su historia milenaria de expansión pacífica, este enfoque nunca había fallado. Ampliar el cuadrante 7. T ordenó que la pantalla se desplazara, enfocándose en lo que parecía ser una estructura artificial en órbita alrededor del tercer planeta. Era angular con nada de la materia orgánica que fluía. Los diseños preferidos por los arquitectos de la Confederación son que Navigator. Daban una nave de guerra, terminada para él. Sí, la Confederación también tenía naves de guerra, por supuesto. Pequeñas naves de patrulla utilizadas principalmente para el control de aduanas y operaciones de rescate. Pero esta nave era diferente. Su forma misma hablaba de agresión. Ángulos agudos, blindaje pesado y lo que parecían puertos de armas a lo largo de su pasillo. Nunca había visto nada igual. La oficial de comunicaciones. Su voz era baja. El diseño es completamente impráctico para el comercio o la exploración. Asintió con gravedad porque no fue construida para ninguna de las dos cosas. El puente se quedó en silencio mientras lavaban la nave. Inteligencia había designado a la especie desconocida como humanos. Basándose en comunicaciones interceptadas para una preconfederación que recientemente había logrado viajes más rápidos que la luz. Mostraron un avance tecnológico alarmante. Están iniciando algún tipo de prueba. John. Informó repentinamente que las lecturas de energía están aumentando. La nave humana, que muestra el nombre, Retribución, un asterisco en su pasillo, se alejó de la estación orbital. Una nave más pequeña. Separado de él, aparentemente sin tripulación, grabando todas las longitudes de onda. J confirmó lo que sucedió a continuación y envió una oleada de murmullos de asombro. A través del puente, la nave humana disparó algún tipo de arma de energía contra la nave más pequeña. El rayo atravesó el espacio con una precisión aterradora, vaporizando al objetivo al instante. Todd exigió mantener la voz firme a pesar de su creciente preocupación. Los dedos de Jun recorrieron su consola. El arma parece ser un sistema de energía dirigido de una potencia sin precedentes. El rendimiento es imposible. Su voz se redujo a un susurro mientras verificaba sus lecturas. Comandante, si estas lecturas son correctas, un solo disparo de esa arma podría inutilizar un crucero de la Confederación. Tai sintió una sensación de frío en el estómago. La Confederación había prosperado gracias a la cooperación pacífica. Sus pocas tecnologías defensivas estaban diseñadas para incapacitar, no para destruir a este humano. El arma era algo completamente distinto. ¿Alguna señal de que nos detectaran? Preguntó. Negativo. Guo respondió. Su tecnología de escaneo parece limitada a su proximidad inmediata. El asterisco. Retribución. El asterisco continuó sus pruebas, demostrando una variedad de sistemas de armas, cada uno más destructivo que los últimos misiles que podían cambiar de rumbo en pleno vuelo. Escudos de energía que absorbían tremendos impactos. Sistemas de puntería de notable precision. Su especie depredadora, dijo Jones en voz baja mientras estudiaba datos biológicos del planeta inferior. Toda su historia evolutiva está marcada por el conflicto. Incluso su ascenso al dominio planetario se produjo a través de la guerra. Tai observó cómo la nave humana completaba sus pruebas y regresaba a la estación orbital. Preparaba un informe completo para el Consejo. Incluía todos los datos de los sensores y el análisis biológico. Horas después, Tai se sentó en sus aposentos privados, registrando su evaluación personal para el Consejo. La especie que se autodenomina humana presenta un desafío único para los protocolos de la Confederación. Comenzó, mientras parecían haber alcanzado los puntos de referencia tecnológicos para el primer contacto.
Sus capacidades militares y su aparente enfoque cultural en la guerra planteaban serias preocupaciones. Hizo una pausa y eligió sus palabras con cuidado. La nave humana que observamos, llamada Asterisk Retribution, Asterisk muestra capacidades ofensivas que superan nuestras medidas defensivas estándar. Lo más preocupante es el aparente propósito de esta nave. A diferencia de nuestras naves multipropósito, la nave humana parece diseñado principalmente para el combate. Te dudó antes de añadir sus pensamientos finales. Debo señalar mis reservas personales sobre iniciar contacto en este momento. El trasfondo evolutivo depredador de los humanos y su historia de guerra interna sugieren que pueden interpretar la Confederación de manera diferente a otras especies, donde otros vieron oportunidades de cooperación. Los humanos pueden percibir amenazas o conquistas potenciales. Envió el informe sabiendo que causaría señales. Tras un importante debate en la Cámara del Consejo, la Confederación nunca había retrasado el primer contacto con la especie elegible. 3 días después, llegó la respuesta. El Consejo estaba dividido. Muchos argumentaron que las tendencias guerreras de los humanos los hacían demasiado peligrosos para acercarse a otros. Insistieron en que el compromiso era la única manera de integrarlos pacíficamente en la comunidad galáctica. Hemos llegado a una decisión consensuada. El mensaje de los jefes del Consejo establecía que el descubrimiento canónico de Asterisk mantendrá la observación mientras se prepara una nave diplomática. Si los humanos detectan su presencia antes de que se pueda establecer contacto diplomático, están autorizados a iniciar los protocolos de primer contacto con extrema precaución. Te reconoció las órdenes, aunque no estaba de acuerdo con ellas. Los humanos eran diferentes a cualquier especie con la que la Confederación se hubiera encontrado. Sus herramientas, sus naves, incluso sus estructuras orbitales, reflejaban una mentalidad centrada en la defensa y la agresión. Nueva actividad. Jun informó al día siguiente que la nave humana se preparaba para partir. Todd se unió a ella en la estación científica de destino desconocido, pero parecen estar configurando su motor FTL. El puente. La tripulación se limpió mientras. Retribución del asterisco. El asterisco se alejó de la estación. Sus motores brillaron en azul intenso antes de estirarse y desaparecer en un viaje FTL. Rastrearlos. Tai ordenó, imposible. Jun respondió, su señal FTL es inusual. No coincide con ningún patrón conocido. Te frunció el ceño. Incluso su método de viajar más rápido que la luz era único. La mayoría de las especies desarrollaron enfoques similares basados en principios físicos universales. Que los humanos habían encontrado un camino diferente sugería creatividad y aislamiento. Se habían desarrollado sin guía ni influencia. Continúen monitoreando el sistema. Él ordenó, quiero saber todo sobre estos humanos antes de que llegue la nave diplomática. Al regresar a su puesto de mando, Tai no pudo evitar una sensación de inquietud. La Confederación siempre había asumido que la tecnología avanzada conducía naturalmente a la cooperación pacífica. Los humanos desafiaron la suposición fundamental. Cuando llegara el equipo diplomático, tendrían que estar preparados. La nave llamada Retribución del Asterisco. El asterisco podría ser el comienzo de lo que la humanidad podría traer a las estrellas, y por primera vez en su carrera, el comandante Todd no estaba seguro de si eso era algo para celebrar. El embajador San se encontraba en la ventana de observación de la nave diplomática, asterisco, el Pacífico Accord, asterisco, mientras se acercaba a la estación espacial humana. Su traductor zumbaba suavemente contra su garganta, listo para convertir su lenguaje musical en los ásperos sonidos que los humanos usan para comunicarse. ¿Están preparados? El embajador le preguntó a su oficial de ayuda, ¿están tan preparados como se puede estar para conocer a una especie que construye naves de guerra antes que las naves coloniales? San respondió, la estación humana se hizo más grande en la ventana, a diferencia de los fluidos diseños orgánicos de la arquitectura de la Confederación. La estructura humana era pura, ángulos pronunciados y torretas defensivas de metal expuestos salpicaban su exterior, no ocultas ni disfrazadas, sino prominentemente expuestas. Quieren que veamos sus armas. Se notó una táctica de intimidación. El Accord, asterisco, Pacífico, asterisco, atracó con sorprendente facilidad. Los humanos habían adaptado rápidamente sus sistemas para acomodar la nave alienígena. Hablaba de habilidad técnica y rasgos de adaptabilidad que la Confederación admiraba, aunque a menudo en contextos más pacíficos. Capitán Alina Kovacs. Esperaba en la bahía de atraque con un pequeño equipo. Vestía un uniforme azul impecable, adornado con símbolos de rango y logro. En su cadera descansaba lo que San reconoció como un arma,
aunque las instrucciones le aseguraron que se trataba de una bienvenida ceremonial a la estación Unity. Kovic dijo: «Una vez que los sistemas de traducción se sincronizaron, soy la capitana Alina Kovic de la Flota de la Tierra Unida, comandante de la UE». Asterisco retribución. Asterisco San realizó el gesto de saludo tradicional de su gente, un lento movimiento de sus extremidades superiores que expresaba apertura y paz. «Soy el embajador S de la Confederación Galáctica. Venimos con amistad y curiosidad». Kovic sonrió, mostrando los dientes. La instrucción había explicado que no se trataba de una muestra de amenaza entre humanos, pero los instintos de S aún desencadenaron una respuesta de miedo. La delegación humana los condujo a través de la estación hasta una sala de conferencias. A diferencia de la eficiencia estática que su esperaba, la sala contenía plantas y obras de arte, intentos de hacerla acogedora. «Hemos preparado paquetes de información sobre la cultura y la historia humanas», dijo Kovic. Estamos ansiosos por aprender sobre. La Confederación, así como las primeras reuniones, transcurrieron sin problemas, con intercambios de conocimientos científicos básicos, resúmenes culturales y cortesías diplomáticas, pero al tercer día, las discusiones se centraron en la historia. Sus registros indican que su especie se ha involucrado en conflictos a gran escala a lo largo de su desarrollo. San señaló que, al revisar los datos, las guerras globales más recientes resultaron en millones de víctimas. Kix asintió solemnemente. «No ocultamos que nuestro pasado, los conflictos, han moldeado la historia de la humanidad, pero hemos aprendido de ellos. Desarrollaron armas nucleares antes de lograr la globalización». Unity preguntó. Sus mandíbulas se contraían nerviosamente mientras contemplaba las implicaciones. Los delegados humanos intercambiaron miradas. Sí, KX admitió que, de hecho, el uso de esas armas ayudó a poner fin a nuestro mayor conflicto global. Su potencial destructivo finalmente nos impulsó a la cooperación. La delegación de la Confederación guardó silencio entre sus especies miembro. El avance tecnológico siempre había sido paralelo al desarrollo social. Las armas de destrucción masiva llegaron después de la pieza global. No antes de que su oficial Kim aclarara que la amenaza de destrucción mutua era su camino hacia la paz, uno de los muchos factores. Kovic dijo: «Pero sí, esa noche envió un informe privado al Consejo de la Confederación. Su mensaje era urgente y preocupante. Los humanos evolucionaron como depredadores máximos en un mundo hostil. Su historia está definida por conflictos territoriales y competencia por los recursos. Incluso su camino al espacio comenzó como una contienda entre facciones rivales. Lo más preocupante es su enfoque tecnológico. Desarrollan armas junto con, o incluso antes, aplicaciones pacíficas». La respuesta del Consejo llegó rápidamente. Algunos miembros, particularmente el Pacífico Lum especies, abogaban por una amistad cautelosa. Otros, especialmente el grupo militante, presionaban por la contención o incluso la acción preventiva. El Consejo ordenó que se mantuviera la interacción diplomática, pero se evaluaran las capacidades militares al día siguiente. El Capitán Kovic sugirió una visita al Asterisk Retribution, que había regresado de su patrulla. Queremos ser transparentes. Dijo que la mejor manera de generar confianza es mostrar en lugar de contar. Algunos estuvieron de acuerdo, aunque con reservas privadas, en que el acorazado parecía aún más imponente de cerca. Una forma angular oscura que parecía diseñada para inspirar miedo dentro de la nave era sorprendentemente cómoda. Los camarotes de la tripulación eran espaciosos para los estándares de la Confederación. El comedor ofrecía una variedad de comidas. Incluso había áreas de recreación. Su nave parece diseñada para despliegues prolongados. San observó 6 meses estándar. Kovic confirmó, aunque podemos extenderlo a un año si es necesario. La visita evitó cuidadosamente los sistemas de armas y los centros tácticos. Algunos notaron la omisión, pero no insistieron. El mensaje era claro. Los humanos mostrarían hospitalidad, pero guardarían sus secretos en la estación. Algunos revisaron las grabaciones de seguridad. Su equipo grabó en secreto la retribución del Asterisk. El Asterisk tenía armas visibles en sus emplazamientos, pero el análisis de los sensores sugirió que había mucho más bajo la superficie. Su control está estratificado. Oficial. Kim informó que la carcasa exterior probablemente oculta sistemas adicionales. Durante el cuarto día de conversaciones, un mensaje prioritario llegó a Su. El comandante iraquí había tomado una acción no autorizada: enviar naves de exploración a mundos coloniales humanos. Algo anda mal. El embajador Kovac preguntó,
notando su angustia. Un asunto diplomático menor que requiere atención. Sam mintió con suavidad. Quizás podríamos tomar un breve receso en privado. Hijo, contactó al comandante del RAC. Devuelva sus naves. Arriesga todo lo que hemos construido. Estos humanos son peligrosos. El comandante del RAC respondió, sus capacidades armamentísticas superan cualquier cosa en los registros de la Confederación. Debemos conocer su fuerza máxima. Sam no pudo cambiar el curso de los RX. Su especie se había unido a la Confederación recientemente y aún mantenía una autonomía significativa. Cuando Sam regresó a la sala de conferencias, encontró a Kovics en una conversación urgente con su personal. Su postura había cambiado. Alerta más rígida. Capitán, ¿está todo bien? Alguien preguntó. KX levantó la vista. Su expresión era cuidadosamente neutral. Hemos detectado naves no identificadas cerca de nuestras colonias exteriores. No coinciden con el perfil de su nave diplomática. Algunos sintieron un miedo frío. Les aseguro que si son naves de la Confederación, no operan bajo órdenes oficiales. Ya veo. Kovic dijo. Su mano se movió casualmente hacia su dispositivo de comunicación. Entonces no les importará si tomamos medidas de precaución en toda la estación. El personal humano comenzó a moverse con un nuevo propósito. Aparecieron equipos de seguridad en los pasillos. Los dispositivos de monitoreo de su detectaron un aumento en las lecturas de comunicaciones y energía del asterisco. Retribución. El capitán Kovic dijo, con cuidado, creo que podemos estar experimentando un malentendido entre nuestros pueblos. Quizás deberíamos discutir estos acontecimientos abiertamente. Estoy completamente de acuerdo. El embajador Kovac respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos abiertos. El diálogo es esencial, al igual que la preparación para cualquier contingencia. Esa noche, Kovic observó el asterisco. Retribución. El asterisco partía de la órbita de la estación. Sus motores brillaban intensamente contra la oscuridad del espacio. Sus instrumentos rastrearon múltiples. Naves más pequeñas que zarpan desde bahías ocultas. Naves que no se mostraron durante el recorrido. Están desplegando toda su capacidad de combate. Kim susurró y ellos querían que lo viéramos. El hijo respondió, esta es su propia forma de diplomacia en sus aposentos. Algunos prepararon otro mensaje para el consejo. Los humanos no eran tan pacíficos como los LUM esperaban ni tan imprudentemente agresivos como temía el RAC. Eran algo que la Confederación nunca había encontrado antes. Una especie cuya cautela. La disposición para el conflicto coexistía con un deseo genuino de cooperación pacífica. Mientras observaba cómo la nave de guerra humana se desvanecía en un viaje más rápido que la luz, el embajador Sam se dio cuenta de que los enfoques diplomáticos tradicionales de la Confederación podrían no ser suficientes para lidiar con la humanidad. El puesto científico Europa 7, ubicado en órbita alrededor de la Luna, un gigante gaseoso, albergaba un pequeño conjunto de módulos y equipos de investigación. 23 científicos vivían allí estudiando las inusuales formaciones de hielo y los océanos subterráneos. No tenían armas, ni entrenamiento militar, ni advertencia alguna cuando aparecieron las naves alienígenas. 3 naves de guerra de bastidor abandonaron el viaje FTL a menos de 1 kilómetro de la estación. Sus cuerpos angulares parecían peces depredadores, con puertos de armas frontales brillando de un rojo ominoso. El Dr. Chen fue el primero en avistarlos. Control. Tenemos naves desconocidas acercándose al puerto de atraque sur en la sala de control. El director de la estación, Patile, activó los protocolos de emergencia. Todo el personal a puestos de seguridad. Esto no es un simulacro. Las naves de bastidor rodearon la estación, escaneándola con intensos rayos de energía. Eso interrumpió los sistemas internos. Están apuntando a nuestro núcleo de energía. Reportó el ingeniero López. Fallo de sistemas en todas las cubiertas. El director Patel abrió un canal de emergencia. Naves desconocidas. Esto es Europa 7. Una estación de investigación científica. Estamos desarmados. Por favor, indique sus intenciones. La respuesta llegó en forma de un pulso de energía dirigido que cortó el sistema principal de comunicaciones de la estación. El comandante Vex observó la estructura humana a través del sistema de objetivos de su nave. Esas lecturas de energía deben ser armas. Le dijo a su tripulación, miren las salidas de energía enfocadas. El análisis del sensor sugiere equipo de investigación. Su segundo al mando respondió vacilante. Los humanos son engañosos.
Vex espetó: la Confederación es demasiado confiada. Les mostraremos la verdadera naturaleza de esta especie depredadora. Dio la orden de disparar un tiro de advertencia. El rayo de energía atravesó uno de los paneles solares de la estación, enviándolo a girar al espacio interior. Las luces de emergencia de Europa 7 destellaron cuando la estación se inclinó por la brecha de impacto en la sección 4. López informó que su voz era firme a pesar del miedo. El director de mamparos de emergencia, Patil, activó la baliza de socorro de la estación. Una simple señal de radio tardaría horas en llegar al puesto de avanzada humano más cercano. Todo el personal se prepara para la evacuación de emergencia. Antes de que pudieran llegar a las cápsulas de escape, otra explosión impactó la estación, rompiendo el tanque principal de almacenamiento de oxígeno. Las alarmas sonaron al tiempo que la presión comenzaba a disminuir en todos los módulos. A 200 millones de kilómetros de distancia, la nave Asterisk de la UEA estaba realizando maniobras de patrulla rutinarias cuando la señal de emergencia los alcanzó. El capitán Park, oficial de comunicaciones, gritó: «Recibimos una llamada de socorro de Europa 7. Informan estar siendo atacados por naves desconocidas». El capitán Kovic se puso de pie inmediatamente. Confirmó que: «Reporte de señal verificada. Europa 7 informa de 3 naves hostiles de origen desconocido». El mensaje se cortó hace 90 segundos. Kovic se volvió hacia su oficial de navegación. Calcular. Salto de emergencia a Europa 7. Todos a las estaciones de batalla B. La enorme nave zumbó al despertarse los sistemas ocultos. Los puertos de armas, previamente ocultos bajo un revestimiento de orificio liso, se abrieron. Los mamparos se sellaron mientras la nave se preparaba para posibles daños. El salto calculó. El oficial de navegación informó: «Listos, en su marca, ejecuten». Kovic ordenó la retribución asterisco. La retribución asterisco desapareció en un destello de luz azul, abriendo un agujero. A través del espacio-tiempo en Europa 7, la situación se deterioraba. La mitad de la estación estaba ahora expuesta al vacío. Los científicos restantes se apiñaron en el módulo central, que aún mantenía la atmósfera. «Están dando otra vuelta». El Dr. Chen susurró, observando a través de las ventanas restantes cómo las naves de bastidor se posicionaban para un ataque final. El espacio alrededor de la estación se distorsionó repentinamente cuando la retribución asterisco emergió del FTL directamente entre la estación y las naves de bastidor. El comandante Vex miró conmocionado al acorazado humano. Era al menos 5 veces más grande que su nave más grande. Su casco oscuro estaba repleto de puertos de armas que no habían sido visibles en los informes de inteligencia de la Confederación. Ordenó maniobras evasivas, pero era demasiado tarde en el puente de la retribución asterisco. El capitán Kex evaluó la situación en segundos. 3 naves hostiles, configuración desconocida, pero coincidentes con las señales de los motores de la Confederación. Europa 7 Hectare ha sufrido daños significativos. Ella desactivó su sistema de comunicación. Soy la capitana Alina KX de la UEA. Retribución asterisc. Naves desconocidas. Retírense inmediatamente y prepárense para ser abordadas. El comandante Vex respondió disparando contra la nave humana. El rayo de energía salpicó inofensivamente los escudos de la retribución asterisc. Han tomado su decisión. Kovic dijo en voz baja: «Desactiva tácticamente esas naves con medidas no letales». Solo lo que sucedió después se estudiará en la Armada de la Confederación. Durante generaciones, la retribución asterisc. 3 sistemas de armas separados simultáneamente. El primero fue un pulso electromagnético enfocado que apagó los motores de la nave de bastidor. El segundo fue un proyectil cinético guiado con precisión que destruyó su arma principal y sus emplazamientos sin atravesar las alas. El tercero fue una tecnología previamente desconocida que desactivó su gravedad artificial y los sistemas de soporte vital sin dañarlos. Las 3 naves de bastidor quedaron suspendidas en el espacio, inutilizadas pero intactas. Sus tripulaciones estaban vivas, pero indefensas. Todo el combate había durado 17 segundos en una nave de observación de la Confederación, oculta en el borde del sistema. El oficial Yan miró su pantalla táctica con incredulidad. Desactivaron 3 naves de guerra en 17 segundos. Informó a su comandante con voz temblorosa. Sin bajas, el comandante T estudió las lecturas de los sensores con creciente preocupación. La nave humana ocultó la mayoría de sus capacidades durante nuestras observaciones. Esos sistemas de armas no eran visibles ni siquiera para nuestros escaneos detallados. ¿Deberíamos intervenir?
Preguntó HY. No. Todd decidió después de un momento que somos observadores, solo grabamos todo y transmitir al Consejo la retribución de Asterisk. Asterisk desplegó una lanzadera para evacuar a los científicos supervivientes de Europa. Otros 7 equipos abordaron las naves de bastidor averiadas, asegurando a sus tripulaciones. El capitán informó al jefe de seguridad Rodríguez tras abordar la nave de mando de bastidor. Estas naves parecen estar alineadas con la Confederación. Tienen códigos diplomáticos de identificación. El capitán Kovics frunció el ceño. La embajadora San le había asegurado que ninguna nave de la Confederación se acercaría a las colonias humanas sin notificación previa. Asegure a las tripulaciones, pero trátelas con respeto. Ordenó, quiero saber por qué atacaron una estación de investigación civil. En cuestión de horas, el Consejo de la Confederación en pleno había convocado una sesión de emergencia. El embajador San se presentó ante ellos con su habitual calma, reemplazada por una visible angustia. Las naves de bastidor actuaron sin autorización. Él explicó, pero la respuesta humana revela capacidades mucho más allá de lo que nos revelan. La cámara estalló en voces superpuestas mientras representantes de 37 especies debatían las implicaciones. Podrían haber destruido esas naves. Gritó el representante de bastidor. Esto demuestra. Debido a su naturaleza agresiva, eligieron específicamente métodos no balísticos para contrarrestar al representante del Pacífico LUM. A pesar de haber sido provocados por un ataque contra sus civiles, el debate se prolongó durante horas mientras las imágenes de la breve batalla se reproducían en pantallas alrededor de la cámara. La eficiencia de la retribución Asterisk era impresionante y aterradora a la vez. Sus capacidades tácticas superan a toda nuestra flota de defensa, señaló el asesor militar. Y esa es solo una de sus naves. Finalmente, el jefe del Consejo declaró el orden. Nos enfrentamos a una situación sin precedentes. Una especie con tecnología militar avanzada ha sido provocada por una acción no autorizada de nuestra parte. Debemos decidir cómo proceder. Tras otro día de debate, la mayoría de los votos se decidió por un curso de acción que muchos consideraron extremo. El Consejo exigiría que la humanidad desarme su flota como muestra de intenciones pacíficas. Esto es un error. El embajador San dijo, los humanos desarrollan estas armas para su protección. Si no las entregarán, entonces no están listos para unirse a la comunidad galáctica. El jefe del Consejo respondió, no podemos arriesgarnos a que una especie tan militarista se extienda por las estrellas. El embajador San regresó a la estación humana 3 días después. El capitán Kovic se reunió con él en la misma sala de conferencias, aunque la atmósfera había cambiado drásticamente. Su gente atacó una estación científica civil. Kovic dijo sin preámbulo 23. Investigadores sin armas, sin importancia militar. Las acciones del Potro no fueron autorizadas y condenadas por el Consejo. Su respondió, pero su respuesta ha suscitado serias preocupaciones sobre las capacidades militares humanas. Defendimos a nuestra gente usando la mínima fuerza necesaria. Kovic replicó, sin Potro, se perdieron vidas. El Consejo reconoce su moderación. Dijo con cuidado. Sin embargo, me han pedido que entregue su decisión. Colocó un dispositivo de datos sobre la mesa. Entre ellos, contenía el ultimátum del Consejo. La humanidad debe desarmar sus naves militares y someterse a la supervisión de la Confederación o enfrentar la contención y una posible acción militar. La capitana Kovic leyó el mensaje. Su expresión se endurecía con cada palabra. Embajador, dijo finalmente, por favor, informe a su consejo que la humanidad ha pasado toda su historia luchando por su supervivencia. No renunciaremos a nuestros medios de defensa, ni ahora ni nunca. San salió de la estación. Sabía que se había cruzado una línea peligrosa. La Confederación nunca se había enfrentado a una especie que pudiera igualar su fuerza militar combinada hasta ahora. La Gran Asamblea de Naves de la Confederación se reunió en las coordenadas predeterminadas formando una formación creciente contra el telón de fondo de una nebulosa azul y blanca. Más de 300 naves que representaban a las 37 especies miembros colgaban en el vacío, desde las enormes naves coloniales hasta las elegantes naves de bastidor. Oyersu. Poder combinado nunca antes se había reunido en un solo lugar, una muestra de unidad y fuerza destinada a inculcar a la humanidad la inutilidad de la resistencia. El almirante Park de la Defensa de la Confederación. Fleet observaba desde la cubierta de mando de su nave insignia. El asterisco, resolución armoniosa. Sus 4 ojos parpadearon en secuencia, una señal de nerviosa anticipación entre su especie. Cualquier señal.
De la nave humana. No preguntó nada todavía. El almirante respondió a su oficial de sensores. Aunque nuestro rango de detección está limitado por la radiación de la nebulosa, la Confederación había elegido esta ubicación cuidadosamente. Espacio neutral, pero con condiciones ambientales que limitarían los sensores y armas de largo alcance, al menos eso era. La teoría de la tecnología humana ya los había sorprendido más de una vez. El embajador. Sam permaneció en silencio en la parte trasera del puente. Había argumentado en contra de esta demostración de fuerza, creyendo que solo aumentaría las tensiones con los humanos, pero el Consejo lo había desautorizado, insistiendo en que la humanidad necesitaba comprender el poder abrumador de una confederación unificada. El almirante. El oficial de comunicaciones llamó repentinamente. Detectamos una señal FTL acercándose. Todos los ojos se volvieron hacia la pantalla principal mientras el espacio ondulaba y rasgaba el asterisk Retribution asterisk de la UEA. Emergió de la distorsión. Su oscuro casco absorbía la luz nebulosa. Parecía aún más grande que antes. Su diseño angular contrastaba marcadamente con las fluidas formas orgánicas de las naves de la Confederación. «Solo una nave», alguien susurró. «Enviaron solo una nave contra toda nuestra flota». El almirante Park sintió un escalofrío recorrerle la espalda. O los humanos estaban demasiado confiados o sabían algo. No abrió un canal. Ordenó que la pantalla se cambiara para mostrar el puente del asterisk Retribution asterisk. La capitana Alina Kovics estaba sentada en su silla de mando. Su postura era relajada pero alerta. Varios oficiales humanos se movían eficientemente a su alrededor en sus puestos. Almirante Park dijo sin preámbulos: «Veo que la Confederación se toma en serio nuestras discusiones». La capitana Kovics respondió formalmente: «El Consejo de la Confederación me ha autorizado. Para enfatizar la seriedad de nuestra postura, su especie debe desarmar sus naves militares como condición previa para futuras relaciones diplomáticas». Kovics sonrió levemente: «Y esta flota está aquí para garantizar nuestro cumplimiento. Esta flota representa la voluntad unificada de 37 especies pacíficas». Park dijo: «Esperamos que demuestre que la resistencia sería inútil». «Entiendo». Kovics asintió. «Mi gobierno me ha autorizado a proporcionar una contrademostración antes de que Park pudiera responder». Los sensores comenzaron a emitir advertencias a todo volumen en toda la flota de la Confederación. Múltiples señales FTL llamaron al oficial de sensores. «Están apareciendo por toda la formación». Pequeños objetos se materializaron entre las naves de la Confederación. Cientos de ellos, cada uno no más grande que una lanzadera. Pulsaban con energía, pero no hicieron movimientos agresivos. «¿Qué son?», exigió Park. «Tecnología desconocida», respondió su oficial científico. «Parece que son drones automatizados en la pantalla de vista». Kovics se inclinó hacia adelante. «Esas son plataformas defensivas AEG normalmente desplegadas alrededor de nuestras colonias. Cada una tiene suficiente potencia de fuego para inutilizar una nave de clase crucero». Un murmullo recorrió el puente. Los humanos, de alguna manera, transportó cientos de plataformas de armas directamente al corazón de la formación de la Confederación, superando todas las barreras defensivas y sistemas de detección. «Esta es una escalada innecesaria», dijo el almirante Park, luchando por mantener la voz firme. «No escalada. Almirante». «Educación». Kovacs se levantó de su silla. «Mi gobierno me ha ordenado que le ayude a comprender la posición de la humanidad, con su permiso. Ahora demostraré nuestras capacidades y nuestra moderación antes de que Park pudiera responder». La represalia del asterisco. El asterisco comenzó a moverse. Sus motores se encendieron en azul mientras aceleraba directamente hacia el centro de la formación de la Confederación. Park ordenó una acción evasiva, pero era demasiado tarde. El acorazado humano atravesó la línea de la Confederación moviéndose con una agilidad imposible para una nave de su tamaño a su paso. Pulsos de energía con precisión dirigida salieron disparados de los puertos de armas ocultos, uno tras otro. Las naves de la Confederación encontraron sus motores, armas o sistemas de comunicación desactivados por ataques quirúrgicos. «Están apuntando primero a nuestras naves de bastidor», notó el oficial táctico desactivando sus sistemas de armas con daños mínimos al soporte vital. Park observó. Silencio absoluto mientras el asterisk Retribution ejecutaba una maniobra que debería haber sido físicamente imposible. Giraba 180 grados mientras mantenía su impulso de avance.
Una segunda oleada de ataques de precisión inutilizó los motores de 20 buques más. El almirante, el oficial de comunicaciones, informó que recibimos señales de rendición de algunas de nuestras naves. Las plataformas Aegis permanecieron en posición. Sus armas cargadas, pero sin disparar. Los centinelas silenciosos aseguraron que la flota de la Confederación no pudiera reagruparse ni coordinarse durante 12 minutos. El Asterisk Retribution continuó su demostración. Atacó sistemáticamente, activando y desactivando sistemas clave en toda la flota de la Confederación. Ni una sola descarga se disparó contra los compartimentos de la tripulación ni los sistemas de soporte vital. Ni una sola vida se perdió cuando finalmente se detuvo. El acorazado humano flotaba en el espacio ante la armoniosa resolución del asterisco. Su puerto de armas aún brillaba con energía. El almirante Kovics dijo a través del canal aún abierto que el 70% de su flota ha sido desactivada. El 30% restante está ahora rodeado por nuestras plataformas defensivas. En cualquier momento, podríamos haber destruido en lugar de desactivar. El comandante Min, cuya nave había estado entre los primeros objetivos, observó sus indicadores de estado mientras la energía regresaba gradualmente a los sistemas no esenciales. Podrían habernos destruido, susurró mientras los sistemas de su nave volvían a estar en línea, pero decidieron no hacerlo. En el puente de la nave insignia, el almirante Park luchó por comprender lo que acababa de presenciar. Siglos de doctrina militar de la Confederación se habían vuelto obsoletos en menos de 15 minutos. ¿Por qué finalmente preguntó por qué mostrar piedad cuando? Podríamos haber proclamado la victoria porque no somos así. Kovics respondió simplemente, la humanidad no busca destruir a menos que se vea obligada. Locomos para proteger, para defender. A veces es necesaria una fuerza abrumadora, pero debe aplicarse con precisión y moderación. El embajador San dio un paso al frente y fijó la mirada en el capitán humano. Tus guerreros muestran piedad, dijo lentamente, como si estuviera resolviendo una ecuación compleja, incluso en la proporcionalidad. Victoria, no piedad. Kovics corrigió, usamos solo la fuerza necesaria para lograr nuestros objetivos. Cualquier otra cosa sería un desperdicio e inmoral. El puente se quedó en silencio mientras las implicaciones. El tanqueo en la Confederación siempre había equiparado el poder militar con la capacidad de destruir a los humanos. Acababa de demostrar una filosofía completamente diferente, una donde la fuerza superior se combinaba con precisión quirúrgica y moderación ética. Las plataformas defensivas se retirarán ahora. Kovics continuó, tus naves recuperarán su funcionalidad completa en 3 horas. No se han producido daños permanentes, como se prometió. Las plataformas Aegis comenzaron a desaparecer, saltando a través del mismo misterioso. El método FTL que habían usado para aparecer, dijo el capitán Kovics. El almirante Park, con voz apagada. Reportaré esta demostración al Consejo. No puedo predecir su respuesta. Entiendo, almirante, por favor, transmita también que la Tierra permanece abierta a las relaciones diplomáticas. No deseamos conflictos con la Confederación. Hizo una pausa, pero no nos desarmaremos, no cuando nuestra supervivencia dependa de nuestra capacidad para defendernos. El asterisco, la retribución, impulsó sus motores y se alejó de la flota de la Confederación. Una última cosa. El almirante Kovac añadió, la tecnología que hemos demostrado hoy representa una pequeña fracción de nuestras capacidades. Esperamos que este entendimiento conduzca al respeto mutuo en lugar del miedo. Con eso, el acorazado humano aceleró y desapareció en un viaje FTL, con fugas tras una flota de la Confederación e innumerables suposiciones destrozadas mientras los equipos de reparación trabajan para restaurar la energía en toda la flota. El embajador San se unió al almirante Park en la plataforma de observación. Juntos observaron la nebulosa, remolinos de gases, cada uno absorto en sus pensamientos. He estudiado la historia humana desde nuestro primer contacto. Finalmente, dijo. Su concepto de guerra evolucionó a lo largo de miles de años, desde la destrucción total hasta los ataques selectivos, desde la matanza indiscriminada hasta la protección de civiles. Conceptos ajenos al parque de Yuyu. Reconocidos porque nunca los necesitamos. Algunos respondieron que la Confederación logró la paz antes de desarrollar tales armas. Nunca tuvimos que crear marcos éticos para su uso. A medida que la flota de la Confederación se reagrupaba lentamente, los dos líderes contemplaron una nueva y preocupante realidad. La humanidad no solo era tecnológicamente formidable, sino conceptualmente diferente. Una especie que había forjado su ética en el crisol del conflicto,
emergiendo con principios que la Confederación nunca había necesitado desarrollar. El enfrentamiento había terminado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. 3 días después de la manifestación, el Consejo de la Confederación permaneció enfrascado en un acalorado debate. La mitad de los representantes abogaron por la paz con la humanidad, mientras que otros insistieron en la contención o incluso en la acción militar, a pesar de la clara brecha tecnológica. El embajador San acababa de terminar de presentar su ano anal cuando el sistema de alerta de emergencia de la cámara se activó. Las luces rojas pulsaron a lo largo de las paredes mientras la enorme pantalla mostraba mapa táctico del espacio cercano. Múltiples contactos desconocidos se acercan. El sistema del Consejo anunció que la configuración del jefe de seguridad coincide. Registros históricos del enjambre del vacío. Un jadeo colectivo recorrió la cámara. El enjambre del vacío era más que un enemigo. Era la razón por la que muchas especies de la Confederación habían abandonado la generación Su de su mundo natal. Un antiguo colectivo insectoide que consumía toda la materia orgánica a su paso. El enjambre había sido combatido. Contenía en un sector distante de la galaxia. ¿Cuántas naves?, preguntó el jefe del Consejo. Su voz era firme a pesar del miedo evidente en sus ojos. Al menos 300, posiblemente más, detrás. Llegarán a nuestro perímetro defensivo en 20 minutos. La mayor parte de la flota de la Confederación permanece cerca de la nebulosa. Aún en reparaciones tras la demostración humana, el sistema del Consejo solo contaba con una fuerza defensiva simbólica. Principalmente naves de patrulla y transportes civiles. Se iniciaron los procedimientos de evacuación. El jefe del Consejo ordenó dar prioridad a los sectores residenciales y al personal esencial. El embajador San se dirigió rápidamente a una terminal de comunicaciones. Ingresó un código de emergencia que le había dado el capitán Kovics durante su última reunión. No sabía si los humanos responderían o si llegarían a tiempo, pero representaban la única esperanza real de supervivencia. Fuera de la estación del Consejo, apareció la primera oleada de naves del enjambre del vacío. Naves de aspecto orgánico con salas Chitus y brillantes firmas de energía. Donde los ojos podrían estar puestos en una criatura viviente, se movieron con un propósito singular hacia las naves de la reunión de la Confederación. Las naves defensivas se movieron para interceptar las armas de energía que se disipaban inofensivamente contra los escudos orgánicos del enjambre. Los escudos devolvieron el fuego de las naves del enjambre y atravesaron las defensas de la Confederación como si estaban hechas de papel. Se ha violado la línea defensiva. El jefe de seguridad JYN, del centro de mando de la estación, informó que las naves patrulleras reportan cero efectividad contra los escudos del enjambre en la cubierta principal de evacuación. Miles de ciudadanos de la Confederación se apiñaron en las naves de transporte. El pánico se extendió al filtrarse la noticia de la llegada del enjambre entre la multitud. Los niños lloraban. Los adultos discutían sobre la prioridad de embarque y la seguridad. El personal luchaba por mantener el orden. Los primeros transportes civiles se lanzaron, alejándose de la estación hacia el punto de salto del sistema. Apenas recorrieron 1000 kilómetros antes de que los interceptores del enjambre se movieran para bloquearles el paso. Este es el transporte 7. Se escuchó una llamada frenética por el canal de emergencia. Transportamos a 800 civiles, incluyendo niños. Por favor, respondan. Las naves del enjambre rodearon el transporte, preparándose para disparar. Entonces, el espacio mismo pareció abrirse al formarse un portal FTL directamente entre las naves del enjambre y su presa. El asterisco UEA. El asterisco de venganza emergió de la distorsión. Sus armas ya disparaban. A diferencia de la precisión, los ataques contra la flota de la Confederación desencadenaron un poder devastador. Rayos de energía concentrados atravesaron los escudos orgánicos y huecos del enjambre. Destruyeron 3 interceptores en la apertura. Una salva en el puente del Asterisk Retribution. El capitán Asterisk. Kovics evaluó la situación táctica con una calma experta. Varias naves civiles que intentaban la evacuación informaron a su oficial táctico. Las fuerzas del enjambre se concentraron en esos objetivos. Desplieguen todas las plataformas Aegis a posiciones defensivas alrededor de los transportes. Kovics ordenó liberar todas las armas. Enjambre objetivo. Comando de las naves primero. El acorazado humano aceleró hacia el corazón de la formación del enjambre. Armas disparando continuamente desde su bahía de lanzamiento. No solo surgieron las conocidas plataformas Aegis, sino también naves de combate más pequeñas.
Cazas pilotados por humanos que inmediatamente atacaron a los interceptores del enjambre que amenazaban a los transportes civiles. Todas las naves civiles. Fórmense detrás de nosotros. El capitán Kovics transmitió por todos los canales de la Confederación para cubrir su retirada. Mantengan una formación cerrada y sigan el curso. Los datos que transmitimos desde... El jefe de seguridad del centro de mando de la estación del Consejo, JYN, se quedó atónito al ver cómo la nave de guerra humana cargaba directamente contra las abrumadoras fuerzas enemigas. Las pantallas tácticas mostraban la retribución del asterisco, recibiendo múltiples impactos. Sus escudos brillaban en azul brillante con cada impacto, pero se mantenían firmes. Estaban alejando al enjambre de la ruta de evacuación. Comprendió en voz alta que se sacrificaban para tiempo sesgado. Empezaron a aparecer más naves humanas, 3, 5, y luego una docena. Más naves abandonando el vuelo FTL en diferentes puntos del sistema, cada una inmediatamente contra el enjambre más cercano. Las naves coordinaban sus ataques con una precisión que la flota de la Confederación nunca había logrado. Este es el almirante Chen de la Flota de Defensa de la Tierra. Se escuchó una nueva voz por el canal de mando. Estamos desplegando un perímetro defensivo. Todas las naves de la Confederación se dirigen a las coordenadas que se transmitían en la Cámara del Consejo. Los representantes observaban las pantallas tácticas con una mezcla de esperanza e incredulidad mientras las naves humanas, superadas en número casi 3-1, comenzaban a contraatacar al enjambre. El embajador San explicó que se estaban usando como cebo mientras observaban cómo el Asterisk Retribution Asterisk recibía otro impacto directo, alejando al enjambre del corredor de evacuación civil. Pero, ¿por qué?, preguntó el representante de LUM. Les dimos un ultimátum. Los amenazamos porque así son. Algunos respondieron simplemente en la pantalla principal. Observaron cómo el Asterisk Retribution Hall se abría paso a través de escenas previamente invisibles. Lo que emergió no fueron escombros del daño de batalla, sino docenas de enormes sistemas de armas que habían estado completamente ocultos durante encuentros anteriores, armas de energía de un alcance sin precedentes. El poder de Ted atacó las naves más grandes del enjambre, atravesando sus escudos y cascos orgánicos con una eficiencia aterradora. El análisis sugiere que esas armas operan con principios desconocidos para la ciencia de la Confederación, informó la asesora técnica. Su voz tembló de asombro durante casi una hora. La batalla se extendió por todo el sistema. Las naves humanas sufrieron daños, pero continuaron luchando. Sus capitanes ejecutaron maniobras coordinadas que gradualmente aislaron a las fuerzas del enjambre de los vectores de escape. Mientras la retribución Asterisk permanecía en el centro del conflicto, sus sistemas de armas, previamente ocultos, devastaron las naves de mando más grandes del enjambre. Finalmente, las naves restantes rompieron la formación y se retiraron, saltando a FTL en diferentes direcciones mientras los humanos continuaban su asalto implacable. Cuando la última nave del enjambre inundó las naves humanas, se reagruparon cerca de la estación del Consejo. La retribución Asterisk mostró signos de daño significativo. Todas las brechas fueron selladas por campos de fuerza de emergencia. Los sistemas de armas estaban desconectados. Su superficie, antes lisa, ahora está asustada por el combate. Aquí está el capitán Kovics. La transmisión a la Cámara del Consejo. La amenaza inmediata ha sido neutralizada. Hemos enviado naves de persecución para rastrear las naves del enjambre en retirada y asegurar que no se reagrupen cerca. La Cámara del Consejo estalló en vítores y exclamaciones de alivio. La jefa del Consejo levantó la mano para pedir silencio antes de activar el sistema de comunicación. Capitán Kovics. La Confederación tiene una deuda inconmensurable con usted y su tripulación. Hoy han salvado innumerables vidas. Respondimos a una llamada de socorro. Kovics respondió con la misma sencillez que cualquier civilización espacial. Pero todos los que presenciaron la batalla sabían que no era tan sencillo. Los humanos se habían puesto voluntariamente en peligro mortal para proteger a otros, que días antes los habían amenazado con la extinción. 2 días después, mientras continuaban las reparaciones en todo el sistema, el Consejo convocó una sesión de emergencia. Su decisión fue unánime, quizás por primera vez en la historia de la Confederación. El embajador San le dio la noticia al capitán Kovics en persona, abordando el dañado Asterisk. Retribución Asterisk, donde se estaban realizando las reparaciones. Las tripulaciones trabajaron las 24 horas. El Consejo votó a favor de renunciar a su ultimátum, dijo. Cuando se reunieron en lo que quedaba de la sala de conferencias de la nave, propusieron una nueva alianza entre la humanidad y la Confederación. Kovics asintió.
Su brazo estaba cubierto con una manga de soporte médico por la lesión sufrida durante la batalla. La Tierra considerará la propuesta con interés. Los términos son simples. Algunos continuaron. La Confederación reconoce el derecho de la humanidad a mantener su flota de defensa a cambio. Solicitamos la asistencia de la Tierra para defender los mundos de la Confederación contra el enjambre. Nos piden que seamos sus protectores. Kovic observó. Sí. Admitió. Sin dudarlo, durante demasiado tiempo, la Confederación ha inundado el enjambre. Abandonando mundo tras mundo. Nunca desarrollamos los medios ni la voluntad para contraatacar eficazmente. Su gente tiene ambos. Más tarde, mientras algunos se preparaban para partir de la nave humana, se detuvo en la plataforma de observación a través de la ventana. Pudo ver naves humanas y de la Confederación trabajando juntas para reparar los daños. El jefe de seguridad de la batalla. El jefe Jin se unió a él allí viendo la misma escena que yo. Temer a sus acorazados, dijo JYN en voz baja, señalando a los humanos que trabajaban junto a los ingenieros de la Confederación. Ahora temo lo que sucedería sin ellos. Su asintió. Lentamente, cuando vimos por primera vez ese acorazado humano, conocimos el miedo, pero malinterpretamos lo que veíamos. ¿Qué quieres decir? Vimos armas de guerra y asumimos la conquista. Se explicó, pero vimos escudos, no espadas. La humanidad construyó sus terribles armas no para dominar, sino para proteger, mientras observaban las retribuciones del asterisco. Las placas perforadas dañadas del asterisco estaban siendo reemplazadas. Sus sistemas de armas, reparados y mejorados, pero ahora, en lugar de causar pavor, la vista los llenó de algo. Nueva Esperanza. Quizás, el embajador San dijo en voz baja, el miedo a veces es la respuesta apropiada a la fuerza ejercida con sabiduría. No miedo a lo que podrían hacernos, sino miedo a lo que podría sucedernos sin ellos. La alianza que se formó tras el ataque del enjambre transformaría la galaxia. Los acorazados humanos se convertirían en una vista común en los mundos de la Confederación. No como conquistadores, pero como guardianes, y cuando el enjambre regresara en mayor número, como todos sabían que eventualmente lo harían, no encontrarían presas dispersas y huyendo, sino un frente unido con las temibles naves de batalla B de la humanidad en su centro.